Lo que vamos a hacer ahora es especificar un poco más cómo se trata la correlación. Tú quieres ver, tienes una variable, acuérdate, tienes una variable x y una variable y. Esto lo tratamos de esta manera, que este es un vector aleatorio. Pero en realidad lo que nosotros quisiéramos saber es cómo se relacionan estas variables. Nosotros definimos la covarianza entre x e y. Pero la covarianza es un número real, que puede ser 400.500. Y encuentras otro par de variables que puede ser 400.501. ¿Cómo sabes que es grande y que es pequeño? Eso lo resuelve el coeficiente de correlación. Entonces, la definición del coeficiente de correlación es que tú tienes variables aleatorias que tienen segundo momento finito. El coeficiente de correlación entre las variables x e y se define como la covarianza entre x e y. Partido por algo, no voy a poner la definición, voy a hacer algo distinto. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar o dividir el coeficiente, la covarianza, para tener un coeficiente que sea acotado? Entonces, si tú pones acá la varianza de x por la varianza de y, este coeficiente va a estar siempre acotado. Y esa es una motivación muy importante para definir el coeficiente de correlación. Es decir, el coeficiente de correlación entre dos variables toma la covarianza, porque la covarianza nos mide la asociación lineal, pero ahora esa asociación lineal tú quieres que tenga un máximo y tenga un mínimo. Entonces la cantidad necesaria para poder hacer ese trabajo de dejar esto como una cantidad acotada entre dos valores es la varianza de x por la varianza de y. Entonces las propiedades que vamos a estudiar tienen que ver con este tipo de cosas. Las propiedades. Primero, bueno, el coeficiente de correlación entre x e y siempre va a estar entre menos 1 y 1. Es decir, si en tus cálculos tú encuentras que el coeficiente de correlación vale 1,7, algo está erróneo. O equivalentemente, esto lo puedes escribir diciendo que el coeficiente de correlación está acotado en valor absoluto por 1. ¿Okay? ¿De dónde se obtiene esto? Bueno, esto es una consecuencia de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Ya? La desigualdad de Cauchy-Schwarz para las covarianzas. Si tú escribes la covarianza, te vas a dar cuenta inmediatamente que ahí aparece la desigualdad de Cauchy-Schwarz que tú has estudiado en álgebra, ¿no? Segunda cosa, ¿qué pasa si yo quiero calcular el coeficiente de correlación entre las variables ax más b y ci más d? Es decir, voy a transformar linealmente la variable x y voy a transformar linealmente la variable y yo quisiera saber cómo se relaciona esa cantidad, cuál es la relación que existe entre esa cantidad y el coeficiente de correlación entre x e y. ¿Cuál es la relación que existe acá? Esa es la pregunta. ¿Será que estas cantidades son iguales? ¿O cómo varía? Entonces, si tú te das cuenta, si aplicamos la definición ax más b, ci más d, si tú aplicas esa definición, esto no es otra cosa que la covarianza entre ax más b y ci más d, partido por la varianza de la primera variable, es decir, la varianza de ax más b por la varianza de ci más d. Entonces ahora sí podemos simplificar esto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo tratar las combinaciones lineales de la covarianza. Te das cuenta que la covarianza entre S y S te va a quedar, entre S y S se hace 0, porque la covarianza entre una constante y una variable es 0. La covarianza entre S y S también se hace 0. Entonces, en el fondo, fíjate que la covarianza entre ax más b y ci más d, eso va a ser simplemente, va a ser a por c por la covarianza entre x e y. Todos los otros términos se anulan. Por otro lado, la varianza de ax más b, tú sabes que la varianza de una combinación lineal no discrimina sobre las constantes y esas constantes de escala salen al cuadrado. Tú sabes eso. Y también tú sabes que en el caso de la otra variable funciona de la misma manera. Eso es c cuadrado por la varianza de y. Entonces, si estas tres propiedades, esas tres cantidades, tú las escribes acá en este coeficiente, lo que va a resultar, si continuamos ahí,
es que la covarianza, esa va a ser A por C, por la covarianza entre X e Y, partido por la raíz de A cuadrado por C cuadrado por la varianza de X por la varianza de Y. Entonces esto lo podemos escribir como AC por valor absoluto de AC por rho de X, Y. Es decir, la covarianza, la correlación entre una combinación lineal de las variables X e Y es esencialmente una constante por el coeficiente de correlación entre X e Y, pero esta constante, nota que va a ser más menos 1, ¿cierto? Esto va a ser más menos 1 rho de X y dependiendo cuáles son los valores de AC, si es que ambos tienen el mismo signo o no. Por lo tanto, eso nos ayuda en el caso en que tengamos que calcular correlaciones entre combinaciones de variables aleatorias. Muy bien. Tercera propiedad. La tercera propiedad dice que si X e Y son variables aleatorias independientes, bueno, entonces la correlación entre X y Y vale 0. Sí. ¿Por qué? Porque si las variables son independientes, entonces tú sabes que la covarianza vale 0. Y si la covarianza vale 0, eso anula el numerador. Y eso es verdad. Entonces el recíproco, por supuesto, es falso. Si tú tienes dos variables aleatorias que no son correlacionadas, no implica que son independientes porque la independencia es una condición más fuerte. ¿Ya? Va a haber un caso en que esto va a ser equivalente. Y ese caso va a ser cuando las variables sean normales. ¿Ya? En ese caso se tiene la equivalencia. Muy bien. Entonces, la cuarta propiedad tiene que ver con que el coeficiente de correlación va a ser igual a más o menos 1. El coeficiente de correlación va a ser igual a más o menos 1 si y solo si la variable y es a por x más b. Pero por supuesto, a y b en R, y la constante a tiene que ser distinta de 0. Por supuesto, el coeficiente va a ser 1 o menos 1 si la variable x e y está relacionada linealmente. Eso es muy conveniente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos es que el coeficiente de correlación efectivamente, o sea, en efecto, resume la información lineal, la relación lineal que existe entre X e Y. No es capaz de capturar otro tipo de correlaciones, pero sí resume la información lineal. Entonces, fíjate, ¿qué sucede si tú haces el coeficiente de correlación entre X y AX más B? Por la definición, fíjate lo que pasa. Es la covarianza entre X y AX más B partido por la raíz de la varianza de X por la varianza de AX más B. Entonces te das cuenta que la covarianza entre eso y eso es 0. Y la covarianza entre eso y eso te queda A por la covarianza entre X con X, que es la varianza de X. Y abajo te queda nuevamente la varianza de X. Y acá te queda A cuadrado por la varianza de X. Por lo tanto, eso es A partido por A por la varianza de X. Y con esa varianza de X queda así, ¿no? Y eso, por supuesto, que es más o menos 1, ¿no? Eso es más o menos 1. Por el mismo argumento de acá, ¿no? Entonces, si tú tienes que dos variables están relacionadas linealmente, la correlación vale 1. Pueden tener pendiente positiva o pendiente negativa, pero la correlación es perfecta. Lo que está diciendo esa propiedad es que si tú tienes dos variables aleatorias en que los elementos están todos alineados de esa manera, entonces el coeficiente va a ser igual a 1. O si los elementos están todos alineados de esa manera, la correlación va a ser 1. O si los elementos están todos alineados de esa manera, la correlación va a ser 1. ¿Ok? Este es el ejemplo anterior donde calculamos la covarianza. Y te quiero recordar que la esperanza de XY, en este caso que obtuvimos, fue 3 partido por 10. Es la esperanza de X que obtuvimos fue 3 cuartos. La esperanza de Y que obtuvimos fue 3 octavos. Y la covarianza que obtuvimos entre X e Y fue 0,02 o 3 partido por 160. Entonces, teniendo en mente eso, nosotros queremos calcular rho de X y Y.
Y para calcular rho de xy, esto es la covarianza entre x e y, y partido por las respectivas varianzas, la varianza de x y la varianza de y. Entonces, esto lo tenemos del ejemplo anterior, y lo que nos falta es calcular la varianza de x y la varianza de y. Pero, tú te acuerdas que nosotros obtuvimos las marginales, y a partir de las marginales, entonces, podemos calcular la esperanza de x cuadrado y la esperanza de y cuadrado. La esperanza de x cuadrado, entonces, es la integral entre 0 y 1, usando las marginales que obtuvimos en el ejemplo anterior, x cuadrado por 3x cuadrado de x, y eso resulta ser 3/5. De la misma manera, calculamos la esperanza de y cuadrado. La esperanza de y cuadrado es la integral entre 0 y 1 de y cuadrado por 3 medios de 1 menos y al cuadrado de y, y ahí integramos. Esto es muy simple porque son solamente polinomios. Esto resulta ser 1/5. Con estas cantidades, entonces, nosotros podemos calcular la varianza de x, que una vez más es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Y eso resulta ser 3/5 menos 9 sobre 16. Y eso es 3 sobre 80. Eso lo calculamos. Recuerda que este 3/5 lo obtuvimos acá. Y 3/5 lo obtuvimos acá, ¿no? Que era la esperanza de x cuadrado. Y la esperanza de x es 3/4. Así que al cuadrado eso queda 9 partido por 16. Así que tenemos la varianza de x, que es 3 partido por 80. Y de la misma manera calculamos la varianza de y, que era la esperanza de y al cuadrado menos la esperanza de y, todo eso al cuadrado. Y la esperanza de y al cuadrado es 1/5 menos la esperanza de y, que es 3/8 al cuadrado. Eso resulta ser 19 sobre 320. ¿Ok? Dejándolo en fracción. Muy bien, entonces finalmente, el coeficiente de correlación entre x e y es la covarianza, que en este caso vale 3 sobre 160 partido por la raíz de la varianza de x, que es 3 partido por 80, por la varianza de y, que es 19 partido por 320. Eso resulta ser 0,397. Esto es como 0,4, aproximadamente 0,4. Si tú hubieras tenido que calcular la varianza, el coeficiente de correlación desde el comienzo, habrías tenido que calcular esta integral y estas integrales que las hicimos en el ejemplo anterior. Se podría resultar un poquito largo, pero una vez que tú pones los límites de integración, el resto es bastante mecánico, ¿te das cuenta? Solamente hay que tener cuidado en esta esperanza y en las marginales de x y de y. Esto es una correlación mediana. No podemos decir que es grande y que es pequeño. Tú sabes que la correlación siempre está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Pero depende del fenómeno que tú estás estudiando, es el valor de la correlación que tú vas a interpretar. Si esto es la correlación, por ejemplo, entre dos variables económicas, que durante mucho tiempo se estuvo buscando una relación no existía, y tú encuentras una correlación 0,4, puede ser un hecho muy relevante, ¿te das cuenta? Pero si es, por ejemplo, un estudio que tú tienes para relacionar un medicamento antiguo, el efecto de un medicamento antiguo con un medicamento nuevo, y tienes 40%, posiblemente es muy pobre. Entonces depende del área de interés, es la interpretación que tú vas a hacer de este coeficiente. Lo que sí es importante es recordar que este coeficiente siempre está acotado en valor absoluto por 1.